Muy bien, estamos de regreso aquí en Criterios Financieros cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, 17 grados la temperatura aquí en la capital del estado de Coahuila. Y como usted puede ver, ya tenemos aquí a Alfonso del Real López, administrador desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria y ex subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, egresado de la máxima casa de estudios de este país, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la mejor facultad que tiene la universidad, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es egresado de ahí, y porque yo también soy egresado de ahí, por eso se lo digo, que es la mejor. Ahí ya somos en generaciones diferentes, usted se podrá dar cuenta, y ya tengo algunos kilómetros recorridos, él todavía es muy mozo, ¿no? Entonces, pero egresamos de la misma máxima casa de estudios y de la mejor facultad que tiene la UNAM, ¿no? Alfonso del Real, buenos días, qué bueno que estás con nosotros, gracias por haber aceptado esta invitación. Colega, de diferentes carreras, por supuesto, se nota ¿no? La percha, se nota sí, la percha luego, ¿no? De la facultad. De la facultad. Ahí en esa facultad se imparten 5 carreras diferentes, ¿no? Sí, de la gloriosa y combativa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, Alfonso, qué bueno que estás con nosotros, platicamos. Gracias. Primero, dinos, ¿qué es el Servicio de Administración Tributaria? ¿Qué se hace ahí? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Javier. Siempre es un gusto platicar contigo y dirigirme a tu amable audiencia de Enlace 13. Ahora sí que cuantas veces me hagan el favor de invitarme, con gusto estaré aquí. El Servicio de Administración Tributaria es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de las cuestiones de índole tributaria, así de sencillo. A veces en las pláticas con los contribuyentes simplemente decimos que somos el organismo público que se encarga de la vigilancia de las obligaciones tributarias que todos tenemos constitucionalmente hablando. Acabamos de cumplir 26 años, fue el 26º aniversario del Servicio de Administración Tributaria, ya con esta naturaleza de ente público, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, es decir, ya con esta decisión que se dio a finales de los años 90 de ser subsecretaría de ingresos o de ser parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pasar a ser un órgano desconcentrado especializado en las cuestiones de índole fiscal y tributario. Muchas gracias, Alfonso del Real. En ese sentido, preguntarte, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están trabajando, por ejemplo, con el régimen de confianza? Mira, qué bueno que tocas ese tema, Javier, porque el régimen simplificado de confianza, o RECICO, como lo conocemos, es un régimen que se dio a conocer a finales del año 2021, venía con la miscelánea fiscal o con la propuesta de modificaciones fiscales para el ejercicio fiscal 2022 y el legislador aprobó esta circunstancia y a partir del ejercicio 2022 conoce la luz este régimen, que no es otra cosa más que una simplificación administrativa para que una gran masa de contribuyentes, Javier, pueda tener una formalidad. El régimen simplificado de confianza lo que hace es decirle al contribuyente básicamente, ven, acércate, incorpórate, inscríbete al RFC y inscríbete en este régimen para que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales con 2 grandes características. Primero, las tasas muy bajas, porque estamos hablando de que el tope de la tasa es el 2.5% en cuanto a ISR, Impuesto sobre la Renta. Y en segundo lugar, que es una facilidad con las declaraciones. Toda la información ya va a estar básicamente precargada. Lo que significa que este régimen se esté acercando a una gran masa de mexicanos que por alguna razón no habían estado tributando, o bien quienes van a conocer su vida tributaria, para que lo puedan hacer en el marco de una circunstancia que les facilite, que no sea onerosa, es decir, que sea algo, digamos, pequeño en relación a los ingresos, y que por otra parte les permita incorporarse a este mercado formal para que a partir de ahí puedan tener otras facilidades, como por ejemplo acceso a créditos, acceso a crédito de vivienda, préstamos y otras circunstancias que al estar en la informalidad no tienen esos beneficios. Ha sido muy buena la respuesta, estamos hablando de varios millones de registros que tenemos en el país, particularmente aquí en Coahuila, estamos hablando de cerca de 50,000 contribuyentes a lo largo y ancho de este maravilloso estado que están en este régimen, que están gozando de sus beneficios y que ya han vivido las facilidades que tiene y las bondades este régimen, que
tiene un crecimiento bastante considerable y que confiamos en que siga permeando positivamente en la población. Esta incorporación al régimen ha sido muy convincente como para indicar al contribuyente que confíe en el SAT, que sus recursos van a ser bien empleados y que se sume. Sí, por supuesto. Mira, todos tenemos la obligación constitucional de aportar al gasto público. Esa es la definición que está en la Carta Magna, ¿no? En el artículo 31. A partir de ahí, nosotros debemos ser conscientes en una reflexión de cultura contributiva, Javier, de civismo fiscal, que estamos obligados a contribuir al gasto público, porque de este gasto público que ejercen los gobiernos, el gobierno federal, estatales y municipales, por supuesto, gozamos de ciertos bienes públicos que nos facilitan una cierta dinámica o que nos proveen de ciertas facilidades y beneficios, ¿no? Un ejemplo, la salud pública; otro ejemplo, las carreteras, y así puedo ir con diferentes ejemplos que son financiados con estos recursos públicos, que en mucha medida son de los ingresos tributarios. Ojo, a veces tenemos la idea de que con el pago de impuestos se financia toda la actividad pública o gubernamental, y no es así. Los ingresos tributarios es uno de varios conceptos de ingresos que tiene el Estado mexicano para poder financiar las necesidades, para poder financiar las acciones que repercutan en mitigar alguna necesidad que tiene la población. En particular, el reciclo es un buen espacio que ofrece la autoridad tributaria para que los contribuyentes puedan acercarse y puedan cumplir con sus obligaciones de una forma sencilla y de una forma ágil. Recordar que el reciclo está dirigido a esta gran masa de contribuyentes cuyos ingresos como persona física o como individuo, si lo queremos ver así, no rebasan los 3.5 millones de pesos al año, y como persona moral, es decir, la unión de varias personas físicas o la creación de este ente, jurídicamente hablando, no rebasa los 35 millones de pesos. Entonces, hablar de que lo máximo que puedes tributar es el 2.5% de 3.5 millones de pesos, pues es algo muy generoso, cuando estamos hablando que la media que se registró, por ejemplo, en el año 2020, Javier, fue del 25%, es decir, las personas físicas, particularmente quizás asalariados, estábamos hablando de que estábamos pagando el 25% en el 2020, y ahora Reciclo te dice paga 10 veces menos, es decir, una décima parte de eso. Entonces, para todas esas personas que, insisto, apenas se están incorporando a la formalidad o se están abriendo espacio en la vida económica, es una buena opción el régimen simplificado de confianza para que puedan cumplir con sus obligaciones. Alfonso del Real, dices, todos tenemos la obligación de aportar. Así es. Y sin embargo, tenemos 6 de cada 10 mexicanos son informales. Así es, tenemos una cifra muy alta, somos de los países que desafortunadamente aún tenemos un cierto grado de informalidad, pero estamos trabajando constantemente para que podamos... ¿Qué están haciendo en ese sentido? Antes, hace algunos años, hacían barridos de calles para incorporar. Hace decenas de años que no vemos eso. ¿Qué están haciendo? Sí, fíjate, de las últimas campañas que tocó fue Crezcamos Juntos, por ejemplo, que ya tiene varios años que se generó, pero recordar que el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado convenios de colaboración tanto con entidades federativas como con municipios para que de manera conjunta los 3 órdenes de gobierno puedan acercarse a los diferentes espacios geográficos y con ello realizar acciones que incorporen a la formalidad a las personas a través de revisiones, a través, como tú bien lo mencionas, de determinados barridos, y se sigue trabajando en eso. Los convenios están vigentes, los convenios están ahí. Ahora, lo que también se ha girado, Javier, es hacia acercarnos hacia los medios electrónicos para que de una forma, digamos, a través de una cobertura mediática, se pueda generar la información suficiente que se acerquen los contribuyentes para que puedan ver las bondades de estar en la formalidad y sean ellos mismos, por iniciativa propia, los que se acerquen y puedan eventualmente cumplir con sus obligaciones. Mira, con esto me lleva a otra circunstancia que se generó hace poco tiempo en cuanto a la obligatoriedad de la incorporación al RFC de los jóvenes de 18 años. En algún momento, cuando se dio esta discusión de por qué, palabras más, palabras menos, pero decían, incluso en algunos medios de comunicación o algunos
líderes de opinión y actores políticos decían, es que el SAT está obligando a que los jóvenes paguen impuestos. Y no, la perspectiva era simplemente primero asegurarles su identidad fiscal, es hacer obligatorio el trámite, como lo puedes hacer para obtener tu credencial para votar, pero ahora para obtener la identidad fiscal. Pero lo primero era asegurarlo, porque detrás de no asegurar la identidad fiscal estaban generándose una serie de circunstancias que eran que devenían en situaciones de índole de fraude, ¿no? o de evasión fiscal, es decir, alguna transgresión a la norma usurpando la personalidad de otra persona. Entonces, al generar la obligatoriedad de que las personas de 18 años se registren, les aseguramos su identidad y a partir de ahí ya se generan las bases para que eventualmente se incorporen a la formalidad y puedan tributar en algún régimen de acuerdo a las actividades que puedan desarrollar. Alfonso del Real, estas campañas de las que nos hablas, ¿qué resultados han tenido? ¿Cuántos nuevos contribuyentes? Porque el 6 de cada 10 no se ha modificado en más de una decena de años, ¿no? Mira, es una extraordinaria perspectiva, Javier. Pero el mayor ejemplo es Recico, ¿no? Yo creo que el Recico tiene apenas un año y medio que tiene de funcionamiento y ya estamos hablando de cerca de 4 millones de contribuyentes que están registrados. Por supuesto, si revisamos la forma en que va creciendo la tabla demográfica de este país, pues estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes, cuyo grueso de población está ahorita en los jóvenes, particularmente de los 15 a los 30 años, de los 20 a los 30 es una gran masa que eventualmente se va a incorporar a la vida fiscal y ahí tenemos diferentes elementos para que puedan generar su vinculación con la autoridad tributaria. El SAT, déjame te hago un paréntesis, no es una dependencia pública que tenga recursos para generar campañas publicitarias o cosas así. Somos una organización de casi de 28,000 trabajadores que cubre los diferentes rubros, pero está presente para que a través de los medios electrónicos, insisto, que es un giro muy importante que la organización le ha dado, para que a través de redes sociales, de las páginas que tenemos de los diferentes espacios como Marcasat, el chat 1 a 1, la oficina virtual y demás, podamos tener diferentes espacios para que las personas se acerquen, se informen, conozcan y eventualmente puedan tributar. La otra parte, la de asegurarnos de que los contribuyentes se están incorporando, es también parte del trabajo que se hace con gobiernos locales para que ellos coadyuven en el cumplimiento de las metas de registros o de fiscalización para que los contribuyentes cumplan con su obligación. Alfonso del Real, también hablar de esta parte de la incorporación y de las hojas de situación fiscal. Y además, otro tema muy interesante que es las citas, ¿no? Se ha convertido en una situación, me ha tocado ver en varios chats, alguien que trabaja en el SAT necesitó citas y han sacado y se meten a la fila virtual y les toca la 22,800, ¿no? No, fíjate que ese es un gran tema. A ver, recordar que sí se generó una especie de cuello de botella por la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que nos tomó a todos por sorpresa. El Servicio de Administración Tributaria fue una de varias dependencias del gobierno federal que nunca paró sus actividades, no paramos, no dejamos de trabajar, particularmente en servicio al contribuyente. No hubo un solo día que se cerrara por la pandemia, simplemente nos readaptamos a las circunstancias y atendiendo las medidas sanitarias fue que se cambió la forma de la atención y te digo, eso generó un cuello de botellas que eventualmente permitió que mucha gente, en términos abusivos, generara un mercado negro en perjuicio del contribuyente y todavía hay gente que señala la inexistencia de citas cuando es todo lo contrario. Yo te puedo asegurar que ya estamos funcionando igual o mejor que antes de la pandemia. Tenemos una gran liberación de citas. De hecho, el Servicio de Administración Tributaria semanalmente, todos los lunes, puntualmente por la mañana, está dando a conocer un semáforo, Javier, para dar cuenta del comportamiento de las citas en todo el país. Y hoy por hoy yo te puedo asegurar que en Coahuila estamos en lo que conocemos como semáforo verde, que significa que la atención en promedio no va de más de 10 días. Es decir,
Hoy puedes ingresar para buscar una cita de firma como persona física, te puedes inscribir en fila virtual, y puede ser el lugar N1000 que puedas señalar, pero en menos de 10 días te estamos atendiendo, porque tenemos una atención ágil, una atención pronta y una liberación bastante numerosa de citas. Esa parte ya la dejamos atrás. Llamar la atención de los contribuyentes de que no hagan caso de esta circunstancia que hay en redes sociales. Son sitios o son perfiles que crean una desinformación que permea o que busca un negocio detrás de esto, cuando todos los trámites y servicios que ofrecemos en el SAT son absolutamente gratuitos. Las personas no tienen por qué pagar un solo peso. Tenemos citas, no hay que pagar, no hay que caer en el mercado negro, y lo mejor es que las personas que buscan una atención se informen directamente, ya sea que vayan con nosotros a las oficinas o a través de los medios electrónicos. Y déjame, cierro esta parte con un ejemplo muy sencillo, Javier. Ayer fue una persona que estaba buscando una inscripción de su hijo menor, y le explicamos el proceso de la generación de citas, le habló a su hijo llegó a la oficina, los pasamos a nuestra sala de internet, a un área que le conocemos como Mi Espacio, para que ellos hagan la gestión propia. Nosotros les decimos cómo, pero el contribuyente lo hace personalmente, y encontraron cita para la tarde, o sea, porque ya tenemos una liberación aleatoria, una liberación que tiene diferentes patrones para evitar precisamente que haya determinados grupos, gestores, coyotes o terceros, como los quieras llamar, que puedan lucrar con la circunstancia alrededor de las citas. Hoy por hoy tenemos citas, hay una atención ágil, tenemos un gran número de citas liberadas, y ya dejamos atrás completamente esa idea de que no había citas o de que no estábamos atendiendo de forma masiva por la pandemia. Perfecto. Alfonso del Real, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias por toda esta información. Gracias por estar aquí en Enlace 13. No, hombre, gracias por la invitación, mucho, colega. Y bueno, ya estamos concluyendo con Alfonso del Real. Son las 6 de la mañana con 58 minutos, 18 grados la temperatura. Karen Avendaño ya está aquí lista para informarle. Yo lo veo más tarde aquí en 13 p.m. con información económico-financiera también. Y bueno, lo invitamos a que se quede en toda la programación, en todo el bloque que tenemos de producción de aquí en Enlace 13. Que tenga un extraordinario martes y un mejor resto de semana. Dios le bendiga. Hasta luego.